Punto 61. El pecado es grave cuando se dan juntamente estas tres cosas. Número 1. Que la materia sea gravemente mala, en sí o en sus circunstancias, o que yo crea que es grave, aunque de suyo no lo sea. Punto 2. Que al hacerlo yo sepa que es grave. Y punto 3. Que yo quiera hacer eso que sé que es grave. Punto 61.1. Para que haya un pecado grave se deben dar las tres cosas al mismo tiempo, porque si no, entonces no hay pecado grave. Se trata entonces de acciones que se oponen gravemente contra la voluntad de Dios y que son realizadas con pleno conocimiento y con deliberado consentimiento. Si no tienes plena advertencia y perfecto consentimiento, entonces tu pecado será venial. Por ejemplo, 1. Yo me tiro de un farol y digo que he estado en Londres, siendo esto mentira. Eso no puede ser pecado grave porque aunque yo estoy mintiendo, queriendo, y además me estoy dando cuenta de que miento, me falta la materia grave. Por tanto, esa materia es leve, pues con esa mentira yo no hago daño a nadie. 2. Uno no sabe que al emborracharse hasta perder la razón es grave, y para celebrar una fiesta voluntariamente coge una borrachera completa. Aunque la materia sí era grave, y lo ha hecho voluntariamente, no está en pecado grave porque él no sabía que eso era materia grave. Punto 3. Está uno un domingo en alta mar, en un barco pesquero. Sabe que es domingo, pero en estas circunstancias no puede ir a misa. Entonces no peca, aunque la materia es grave. Y él se da cuenta de esa obligación, de que tiene que ir a misa en domingo, pero no puede cumplir ese precepto, porque las circunstancias en que se encuentra actualmente se lo impiden. Por tanto, esa falta a misa no es voluntaria, y por lo tanto no hay pecado. Materia grave es una cosa de importancia. Puede ser grave en sí misma, como por ejemplo blasfemar, o circunstancias como mentir con daños graves para el prójimo. La advertencia a la gravedad de la materia tiene que acompañar o tiene que preceder a la acción, porque no basta con que tú caigas en la cuenta después de haberlo cometido. Todos los moralistas están de acuerdo en que el penitente solo tiene que confesar el pecado conforme a la idea que él tenía del mismo al momento de haberle cometido. Todo pecado actual presupone el conocimiento de la ley y debemos ser plenamente conscientes de que se está pecando. La ignorancia es vencible cuando es fácil salir de ella mediante una información adecuada. Por el contrario, es invencible cuando, puestas las diligencias debidas, no es posible salir de ella. La ignorancia culpable, no sé por qué yo no he querido enterarme, no te va a excusar del pecado. El conocimiento del pecado debe ser valorativo. Yo debo darme cuenta que al cometer ese pecado estoy haciendo algo malo, y si al hacerlo yo no advierto que peco, entonces no peco. No todos los actos del hombre son actos humanos, es decir, que no son conscientes ni libres. Y sólo esos actos son responsables moralmente. Si tú tienes conocimiento y libertad, eso constituye la raíz de la moralidad. Si cometes un pecado pero no sabes que es pecado, lo que hago se llama pecado material, en el cual no hay culpa. Solo hay culpa en el pecado formal, del cual yo soy responsable porque lo hago queriendo. Yo hago lo que yo sé que es pecado. El consentimiento de la voluntad tiene que ser perfecto. Y esto supone que tienes libertad para hacer lo que sea que tengas que hacer o no hacerlo. El que no tiene la libertad para hacer o para dejar de hacer una cosa, no está obrando por su propia voluntad, por lo tanto, no peca. Quien está encerrado en la celda de una cárcel no peca, si no lo dejan ir a misa. Para que tú hagas un pecado, no hace falta querer directamente ofender a Dios, porque eso sería algo diabólico. Peca todo el que hace voluntariamente lo que sabe que Dios ha prohibido hacer.
obrar contra la ley de Dios ya es una ofensa a Dios. Si uno te quita tu monedero, no te vas a contentar con que te diga que no quiere ofenderte y que solo quiere tu dinero. Al actuar así contra tus derechos, ya te está ofendiendo, aunque él no tenga la intención de ofenderte. El hombre peca moralmente no sólo cuando su acción procede de un menosprecio directo del amor de Dios y del prójimo, sino también cuando libre y conscientemente elige un objeto gravemente desordenado, ya sea cual fuere el motivo de su elección. Para pecar, basta con que hagas voluntariamente algo que sepas que es pecado y que te des cuenta de que es pecado. Si cualquiera de estas cosas o tres condiciones faltan, no hay pecado grave. Es decir, que cuando la materia no es grave, o es grave porque yo no lo sé, o porque lo sé pero lo hago sin querer o sin darme cuenta, y en estos casos no hay pecado grave. Por lo tanto, todo lo que se hace sin querer, o por ignorancia o por descuido, y que no caes en la cuenta o en un arrebato inevitable, o lo que se hace pero no teniendo pleno consentimiento o no plena advertencia, todo eso no es pecado grave. No hay pecado si tú no tienes libertad, y no puedes tener libertad si no tienes conocimiento. Lo que se hace por ignorancia invencible o por violencia extrínseca nunca jamás será pecado. Punto 61.2. Tampoco es pecado nada de lo que se hace en sueños, aunque sí fuera pecado hacerlo despierto. Porque soñando, obras inconscientemente. Pero sí sería pecado si estuvieras despierto y tú has puesto eso con previsión, o intencionadamente así en su causa, o se continúa complacidamente despierto lo que tú seguiste haciendo dormido. Para que eso sea pecado grave, hace falta que tú te deleites en lo que está prohibido, completamente despierto y con tu plena voluntad y deliberación. Lo que se hace somnoliento y medio dormido, a lo más es pecado venial. No puede llegar a ser pecado grave porque falta la advertencia plena y el consentimiento perfecto. Por esto en cuestiones de castidad, aunque tú estés despierto, si se te producen movimientos fisiológicos inevitables, entonces prescinde porque no hay pecado alguno. Señores, lo que significa, creo que todos lo tenemos en claro. Punto 61.3. Los pecados dudosos son en los que no se sabe con certeza si ha habido plena advertencia y consentimiento perfecto, así que conviene decirlos como dudosos al confesor para mayor tranquilidad, pero no hay obligación. La duda puede ser también sobre si se cometió o no se cometió el pecado, si es que se confesó o no se confesó, y si la materia del pecado fue grave o leve. En ninguno de los tres casos hay obligación de confesarlo, aunque sí sería mejor hacerlo manifestando que hay duda. Pero si tú dudas sobre si una cosa es o no es pecado grave y te vas a ver en la ocasión de hacerlo de nuevo, entonces tienes la obligación grave de preguntarlo antes de hacerlo, si es que hay razones serias para sospechar de que sí pueda ser un pecado grave. Hay circunstancias en las que una persona puede verse en una situación en la que no sabría cómo evitar una mala acción, y para salir de esa situación se puede aplicar la doctrina moral del mal menor, o un conflicto de deberes, o la acción de doble efecto. Evidentemente que si haga lo que haga yo tengo que hacer algo malo, el sentido común diría que tú eligieras el mal menor. Cuando te encuentres entre dos obligaciones que te parecen contradictorias, lo lógico es que escojas la obligación que te parezca más importante según las circunstancias del momento. Eso es lo que se llama conflicto de deberes. Otras veces hay que efectuar acciones que tengan doble efecto, y en estos casos la moral te dice lo siguiente. Primer punto es que la acción en sí misma no sea mala. Segundo punto es que el efecto bueno no se produzca mediante el efecto malo. Tercer punto es que la intención de la gente sea conseguir el efecto bueno. Cuarto punto es que haya motivos proporcionados para permitir el efecto malo. Existe otro tipo de acciones humanas que son imputables al sujeto
por ser voluntarios en la causa, pero para esto se requieren tres condiciones. La primera es la previsión, al menos confusa, del efecto malo que se ha de seguir. La segunda es la libertad para no poner la causa o para quitarla una vez puesta. Y la tercera es la obligación de evitar que de tal causa se siga un efecto. Punto 61.4. Cuando tú dudes si es algo lícito o no en cuanto a una acción, puedes aplicar lo que los teólogos llaman probabilismo. La ley que ahora es dudosa para ti no te obliga con tal de que se trate de algo que no perjudique a nadie, ni material ni espiritualmente. Por ejemplo, vas a comulgar pero no tienes la seguridad de si ha pasado ya la hora del ayuno eucarístico, porque te parece a ti que sí, pero tú no recuerdas la hora exacta. En ese caso tú puedes salir de la duda, sabiendo con certeza que tú puedes obrar tranquilamente, porque esa ley que ahora es dudosa para ti no te obliga. Y aunque el probabilismo es lícito, las personas que tienen delicadeza de conciencia saben que lo meramente lícito no es siempre lo que más le agrada a Dios. Y por el amor a Él y por generosidad se puede superar lo que lícito es por lo que más agrada a Dios. Punto 61.5. Conviene instruirse bien de lo que es pecado y de lo que no lo es, porque yo, si creo que algo es pecado grave, aunque de suyo no lo sea, y a pesar de eso yo lo hago voluntariamente, entonces, basado en ese conocimiento y en esa creencia, yo cometo un pecado grave. La educación de la conciencia es indispensable y la formación de la conciencia es una grave obligación moral y el hombre está obligado a formar una conciencia recta. En caso contrario se hace responsable de todas sus faltas, aun las cometidas con ignorancia. Una conciencia equivocada es culpable, si se debe a la despreocupación por conocer la verdad y el bien. La conciencia es la norma subjetiva próxima del actuar, es decir, que en la determinación última la conciencia decide. Y esto parece obvio cuando se trata de la conciencia recta, que está asentada en los criterios verdaderos. Pero también en caso de un error invencible, ¿el hombre ha de seguir el dictamen de su conciencia? Pues la respuesta es afirmativa con todo lo que conlleva. Pero la conciencia errónea plantea hoy serios problemas pastorales, dado que debido a la situación doctrinal confusa con todo lo que conlleve, no es fácil de discernir cuando se está alguien en ignorancia culpable o que simplemente se debe a que ha sido instruido en tales errores. Punto 61.6. Por lo tanto, una acción pecaminosa no será pecado si al hacerla yo no sé que es pecado. O en este caso, tú, que estás escuchando esto, o que tienes la fortuna de tener este libro, no sabes que es pecado. Una acción lícita y permitida sí será pecado si cuando tú la haces o yo la hago, se cree aún erróneamente que es pecado, y aún así tú la haces o yo la hago o la hacemos libremente. El pecado será grave si al hacerlo yo lo tenía por grave, aunque de suyo la materia no fuese grave. El pecado va a ser leve si al hacerlo yo lo tenía por venial, aunque después yo me entere de que la materia fuera grave. El pecado ya cometido fue leve, pero si aún sabiendo que fue leve lo repites después de que conoces la gravedad de éste, esa misma acción ya será ahora pecado grave. La razón de esto es que Dios juzga nuestros pecados tal como los tenemos en conocimiento en la conciencia. Lo que Dios castiga es la mala voluntad que tenemos al hacer una cosa, no las equivocaciones o errores involuntarios. Pero debemos procurar tener bien formada la conciencia. Quien duda de si está en la verdad debe de poner los medios para salir de la situación de esa duda. Evidentemente que la moralidad de un acto está condicionada por las circunstancias que puedan ser agravantes o atenuantes y hasta extenuantes o excusantes. Pero eso no obsta para que haya normas morales objetivas, porque la moral de situación descarta estas normas objetivas y sólo atiende como norma de moralidad al juicio particular de cada uno, prescindiendo del recto orden objetivo. Algunos, siguiendo la doctrina de Max Weber de la ética de la intención,
y para los que no sepan, ese es un libro, por si les interesa, sostienen que la fuente de la moralidad es el fin que se proponga el agente. Pero Juan Pablo II, en su encíclica Veritatis Splendor, rechaza esa doctrina diciendo: si el objeto de la acción concreta no está en sintonía con el verdadero bien de la persona, la elección de tal acción es moralmente mala. De nuevo, señores, Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor rechaza esa doctrina diciendo: si el objeto de la acción concreta no está en sintonía con el verdadero bien de la persona, la elección de tal acción es moralmente mala. Punto 61.7. Para pecar, basta con que tengas la intención de hacer lo que es pecado, aunque después no lo hicieras. Soy culpable del pecado en el momento en que yo he decidido cometerlo. Por ejemplo, gravemente peca el que ha tenido la intención de cometer adulterio, aunque después por alguna dificultad que le haya surgido no haya podido llegar a la práctica. El pecado realizado es más grave, pero solo el intentar hacerlo ya es pecado. Uno coge cierta cantidad de dinero con la intención de robar. Luego se entera que robó su propio dinero. Aún así ha cometido un pecado formal, pero no ha sido un pecado material. Dos palabras sobre la doctrina del doble efecto. Se puede tener en cuenta la doctrina clásica sobre las 4 condiciones que se requieren para actuar cuando de la acción se siguen 2 efectos, uno bueno y otro malo, y esas son las siguientes. La primera es que la acción en sí misma ya sea buena o al menos indiferente. Grábenselo, señores, que la acción en sí misma ya sea buena o al menos indiferente. La segunda es que el fin perseguido sea el obtener el efecto bueno y simplemente así permitir el malo. La tercera es que el efecto primero o inmediato que se ha de seguir sea el bueno y no el malo. Y la cuarta es que exista una causa proporcionante grave para actuar y que sea proporcionalmente grave también al acto. Estamos escuchando la parte de moral de situación, señores, en la parte de la confesión. Es decir, la sección es la confesión, la subsección sería la moral de situación. Punto 61.8. El 6 de agosto de 1993, el Papa Juan Pablo II firmó la encíclica Veritatis Splendor. La encíclica ha venido a terminar con el subjetivismo moral que se estaba extendiendo en la Iglesia. Y muchos se creen con el derecho de decidir ellos mismos lo que es bueno y lo que es malo, según su conciencia, prescindiendo de la ley de Dios, tanto natural como positiva, pero el bien y el mal tienen un valor objetivo y no dependen de las opiniones de los hombres. Hay bienes que son relativos, pero también los hay que son absolutos. Por ejemplo, una temperatura va a ser buena para uno, pero no para otros. Pero sí hay bienes absolutos que lo son para todos, como por ejemplo la verdad, la justicia, la paz, etc. Es importante la opción fundamental de orientar la vida hacia Dios, pero aunque no haya un rechazo explícito de Dios, se incurre en pecado mortal por una transgresión voluntaria de la ley moral en materia grave. No solo se peca con una actitud de pecado, el pecado grave se puede cometer con una sola acción, libre y deliberada. El tabaco te mata de a poco, pero un plato de setas venenosas te mata de golpe. Para los que no sepan, una seta es un hongo, ¿ok? Monseñor Jans, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha dicho: Veritatis Splendor es una presentación amplia de algunos aspectos fundamentales de la moral cristiana, con todo lo que ello conlleva. Y la encíclica es una invitación a la reflexión. Supone el sincero deseo de buscar y de encontrar la verdad. Exige tomar en serio nuestra vida y nuestra vocación delante de Dios. Dice la encíclica que la conciencia no está exenta de la posibilidad del error. Eso lo dice en la página 62. El mal cometido a la causa de una ignorancia invencible o de un error de juicio que no es culpable puede no ser imputable a la persona que lo hace, con todas sus consecuencias y con todo lo que conlleva. Pero cuando la conciencia es errónea culpablemente, porque dicho hombre no trató ni trata de buscar la verdad, entonces éste compromete su dignidad, y eso lo dice en el número 63.
Está también en la revista Ecclesia 2653-54. El hombre tiene obligación moral grave de buscar la verdad y de seguirla una vez que la conoce. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y es cometido con el pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Todo esto, señores, está en esa encíclica de Veritatis Splendor. Diferentes páginas. Con cualquier pecado mortal cometido deliberadamente, el hombre ofende a Dios, porque Dios le ha dado la ley, con todo lo que ella conlleva. Y a pesar de conservar la fe, este hombre que ha hecho esto pierde la gracia santificante. La opción fundamental es revocada cuando el hombre compromete su libertad en elecciones conscientes de sentido contrario en materia moral grave. Los cristianos tienen en la Iglesia y en su magisterio una gran ayuda para la formación de la conciencia. La Iglesia ilumina sobre la verdad objetiva de la ley natural, que es la obra de Dios. El hombre que se desengancha de la verdad objetiva de la ley natural se equivoca. Es inaceptable que se haga de la propia debilidad el criterio de la verdad para justificarse uno mismo, adaptando la norma moral a los propios intereses. La conciencia no es una fuente autónoma. Ella no puede decidir lo que es bueno o lo que es malo. Por voluntad de Cristo, la Iglesia Católica es maestra de la verdad, por tanto su misión, con todo lo que conlleve, es declarar y confirmar con su autoridad los principios de orden moral que fluyen de la misma naturaleza humana. El Señor ha confiado a Pedro el encargo de confirmar a sus hermanos. La Iglesia se pone al servicio de la conciencia, ayudándola a no desviarse de la verdad, y los fieles están obligados a reconocer y respetar los preceptos morales específicos declarados y enseñados por la Iglesia en el nombre de Dios. Los fieles, en su fe, deben seguir el magisterio de la Iglesia y no las opiniones de los teólogos, y eso lo explico al inicio del libro en el prólogo. Estamos escuchando la subsección que se llama Buscar la Verdad, dentro de la sección de la confesión, señores. La Iglesia tiene autoridad, y no solo en cuestiones de fe, sino también en cuestiones de moral. La fe tiene un contenido moral, está suscita y exige un compromiso coherente con la vida. Una verdad no es acogida auténticamente si ésta no se traduce en hechos y si no es puesta en práctica, porque la libertad no es un valor absoluto. La libertad debe de someterse siempre a la verdad, porque no hay libertad fuera de la verdad, porque se llegaría a una concepción relativista de la moral. La revelación nos enseña que el poder de decidir sobre el bien y el mal no le pertenece al hombre, solamente a Dios. La doctrina moral no puede depender de una deliberación de un tipo democrático. La ley natural es universal en sus preceptos y su autoridad se extiende a todos los hombres y a todas las criaturas. A ella deben atenerse tanto los poderes públicos como los poderes ciudadanos. Las opiniones de los teólogos no constituyen la norma de enseñanza. En la oposición a la enseñanza de los pastores no se puede reconocer una legítima expresión de la libertad cristiana, ni de las diversidades de los dones del Espíritu Santo. Los pastores tienen el deber, con todo lo que conlleve, de exigir que sea respetado siempre el derecho de los fieles a recibir la doctrina católica en su pureza e integridad, y hay verdades y valores morales por los cuales se debe de estar dispuesto a dar incluso la vida. Ninguna doctrina filosófica o teológica complaciente puede verdaderamente hacer feliz al hombre. Solo la cruz y la gloria de Cristo que ha resucitado pueden dar la paz a la conciencia y la salvación a la vida.